hermanos? Bien, les invito a que abran su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Es la lectura que hacíamos la semana pasada. Libro de Efesios capítulo 6 y vamos a leer en breves momentos del versículo 10 al 18. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18. Solamente mantenga su Biblia abierta ahí y en breve momento leeremos. Animo también, si hay alguien todavía con el teléfono en marcha, por favor póngalo en modo silencio para que no hayan interrupciones. He titulado esta reflexión, Pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Para que lo tengan presente y puedan hilar lo que vamos hablando con respecto a esto. Y ruego me presten atención para que no haya distracciones en esta mañana y todos podamos escuchar bien. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió uno de los pasajes más populares y mencionados del Nuevo Testamento. Hay muchos, pero uno de ellos lo encontramos en la segunda carta que él escribió a Timoteo. En el capítulo 4 y el versículo 7 dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Conocían ese pasaje, hermano? Amén. Por supuesto, es un pasaje muy conocido. Y fueron las palabras de un hombre de Dios llegando al final de sus días. Él estaba a punto de morir. De hecho, si usted lee el contexto de ese pasaje, él dice que él estaba para ser sacrificado. Es una forma simbólica de decir que ya estaba llegando a sus últimos días. Y él compara su andar cristiano como una batalla o como una lucha. Y esto, hermano, no es algo exclusivo de la vida de Pablo. No podemos decir solamente que Pablo peleó la buena batalla. Es más, debemos decir que el concepto de pelear la buena batalla forma parte de la vida de cada cristiano. Cada persona que ha entregado su vida al Señor se encuentra en una buena batalla y ahora explicaré lo que es eso. De hecho, cuando él le escribe otra de las ocasiones a Timoteo, porque usted sabe que él escribió 2 cartas a este joven, Timoteo, un joven pastor. Él le escribe en su primera carta, capítulo 6, verso 12, y le dice esto: pelea la buena batalla. No solamente lo dijo de sí mismo Pablo, sino que también le dijo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla. Y esa palabra es para nosotros también en este día. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, hemos sido llamados a pelear la buena batalla. Ahora, la pregunta que se nos presenta en esta mañana es: ¿qué significa o qué quiere decir la palabra cuando habla de la buena batalla? Porque la propia expresión en sí misma parece una contradicción. ¿Es que puede haber una batalla que sea buena? ¿Puede haber una lucha que sea buena? ¿No se supone que cualquier conflicto, cualquier lucha o cualquier batalla tiene una connotación de dolor, sufrimiento, malestar e incluso peligro en nuestra vida? ¿Cómo le puedo llamar buena a una batalla? Miren, la idea de esta expresión, y ponga atención porque esto es algo que nos puede ayudar mucho en nuestro andar cristiano, la idea de esta expresión de la buena batalla significa o tiene que ver con luchar cada día por hacer lo que es correcto. Luchar cada día por hacer lo que es justo y lo que es digno delante de Dios. Esa es la buena batalla. Y en nuestro andar diario, hermano, no hace falta ser un genio para darse cuenta que se nos presentan situaciones de todo tipo en nuestro caminar de todos los días. A veces son situaciones buenas y otras que no son tan buenas. Hay circunstancias que nos dan dolor de cabeza, otras que nos gustan o que nos desagradan. A veces hay necesidades que golpean nuestra vida, nuestra familia, y se nos presenta una variedad de problemas y tentaciones de todo tipo y color. Cada uno de los que estamos aquí pudiéramos testificar de cada una de esas cosas que todos pasamos. Pero cada una de esas situaciones, hermano, son oportunidades en las que tenemos que decidir entre hacer la voluntad de Dios o no. Cada situación, no importa la que le venga a usted a su mente, ya sea el problema que está viviendo, la situación conflictiva o no conflictiva, porque no todo tiene que ser conflictivo en la vida, pero sea cual sea la situación que estemos afrontando, viviendo, nosotros siempre tenemos que decidir entre hacer la voluntad de Dios o no. Y saben, hacer la voluntad de Dios muchas veces representa una batalla, representa una lucha. ¿Por qué? Como he dicho en otras ocasiones, porque hay fuerzas que se levantan,
Hay fuerzas que se oponen en nuestra vida para que hagamos lo correcto. Y algunas de esas fuerzas son fuerzas espirituales, como hablé la semana pasada. ¿De qué tipo de fuerza me estás hablando? Bueno, nuestra propia concupiscencia o lo que la Biblia llama nuestra carnalidad. Hay deseos en nosotros que van en contra de la voluntad de Dios, que muchas veces queremos satisfacer en nuestra vida, que queremos hacer determinadas cosas, pero esos deseos están alineados a la voluntad de Dios. Muchas veces no, y eso se convierte en una lucha en nosotros entre querer hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada o lo que Dios quiere que haga. A veces la lucha tiene que ver con la propia presión de la sociedad o del mundo en el que nosotros vivimos. Una sociedad que está marcada por tendencia, filosofía, modo de pensar o una mentalidad afectada por el pecado que se aleja de la moral y de la santidad de Dios. Y la presión de todo eso está alrededor nuestro. La Biblia le llama el mundo a eso, ¿vale? Cuando hablo del mundo no me refiero al globo terráqueo sobre el cual vivimos. El mundo es ese sistema de manera de pensar y de vivir que es alejado de Dios. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. A veces ese enemigo es el mismo Satanás, el diablo del cual hablábamos la semana pasada. Él es el adversario, un enemigo espiritual, y él levantará todo tipo de oposición para que vivamos de una forma contraria a lo que Dios enseña. Y saben, hermanos, enfrentar esas luchas al tratar de hacer la voluntad de Dios le llamamos la buena batalla. Luchamos para hacer lo que es correcto. Luchamos contra esas fuerzas malignas, contra esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Luchamos todo para hacer lo que es correcto, lo que es digno delante de la presencia del Señor. Y esa es la buena batalla. Una batalla que todos tenemos que librar en esta vida cristiana. Y en el caso del apóstol Pablo supuso luchar con lo que usted lucha también. Con los mismos problemas que usted tuvo, probablemente Pablo tendría, y si no iguales, muy similares, porque él era una persona igual que nosotros. Él lloraba como lloramos nosotros. Él sufría, él se angustiaba como nos angustiamos nosotros. Él tuvo que luchar con todas esas cosas, pero también, como el apóstol que era del Señor, para él una lucha representó también, por ejemplo, el preocuparse por la salud espiritual de la iglesia como apóstol del Señor. Ustedes saben que él iba por diferentes lugares estableciendo iglesias, dejaba allí personas y seguía llevando el evangelio a otro lugar. Y él asumía como una carga en su corazón el que la iglesia estuviese bien, el que tuviese una buena salud espiritual. De hecho, si usted lee en 2 de Corintios, capítulo 11 y el versículo 28, todo ese contexto él hace una descripción de todo el sufrimiento que él experimentó en su vida al llevar el evangelio. Y al final de esa lista dice la palabra lo siguiente: y además lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Para él eso representaba una lucha también. ¿Te preocupa la iglesia del Señor, hermano? ¿Te preocupa el crecimiento? Y no hablo solamente del crecimiento numérico. ¿Te preocupa el crecimiento espiritual de esta congregación en la que tú estás? ¿Representa una carga en el buen sentido de la palabra para tu vida o te da igual? ¿Qué lugar ocupa la iglesia del Señor en tu corazón? La batalla de Pablo implicaba también sufrimiento físico. Al llevar el evangelio a otro lugar, yo sé que han abierto en el libro de Efesios, pero permítame, yo se lo leo. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 11, hay una serie de situaciones por las que Pablo pasó, experimentó y sufrió por llevar el evangelio a otro lugar. 2 de Corintios, capítulo 11, yo se lo leo, dice el versículo 23. Yo más en trabajos, más abundantes en azotes sin números. En azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Yo no sé si estaría dispuesto a recibir un azote por ser cristiano. ¿Estaríamos dispuestos? Bueno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y concluye el verso 28, y además de otras cosas, o sea que la lista podía continuar, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto representó en la vida del apóstol Pablo, hermanos, su batalla, su buena batalla. Él tuvo que enfrentar, como bien hemos leído, necesidades, peligros, agravios de todo tipo, difamación. Él tuvo que luchar para denunciar las falsas enseñanzas que muchas veces se estaban introduciendo en las iglesias, incluso confrontar a muchos saqueadores que se introducían en las iglesias para dividirla. Y así sucesivamente pudiéramos nombrar una lista de cosas. Para el apóstol Pablo eso representó la buena batalla, el obedecer a Dios. De hecho, hay este pasaje, 2 de Timoteo 4:7, en una de las versiones modernas dice lo siguiente: he luchado por obedecer a Dios en todo. ¿Se dan cuenta? He luchado por obedecer a Dios y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. De alguna manera pudiéramos decir que este versículo, esta expresión, resume la vida del apóstol Pablo. He luchado por obedecer a Dios en todo. Esa es la buena batalla. Y usted se preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Esa fue la vida de Pablo, eso fue lo que él experimentó, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, lo que tiene que ver es que igualmente nosotros, como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a pelear nuestras propias batallas por hacer lo que es correcto. Hemos sido llamados a pelear por hacer lo que a Dios le agrada, lo que es de su voluntad, lo que se ajusta a su moral, a su santidad y a todo lo que tiene que ver con Dios. Y uno de los enemigos que enfrentamos, como decíamos la semana pasada, es el diablo, llamado también, y usted recordará, adversario, mentiroso, ladrón, asesino, padre de mentira, enemigo, maligno, etcétera, etcétera. Estos no son insultos, hermanos. Estos son los nombres que la Biblia nos enseña acerca de él, del enemigo, del diablo, y cada uno de esos nombres revela su carácter y la manera que él tiene de trabajar. ¿Por qué se le llama padre de mentira o mentiroso? Porque él actúa en la mentira. La Biblia dice que no hay verdad en él. ¿Por qué se le llama el adversario? Porque él se opone. Se opone a que usted cumpla con la voluntad de Dios, se opone a que usted honre a Dios, busque a Dios y siga caminando en el camino de la fe. ¿Por qué le llama al asesino? Porque él viene para robar, matar y destruir. Y así sucesivamente cada uno de sus nombres revela cuál es su carácter y la manera de trabajar. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo defenderme de un enemigo tan poderoso como él? Ahora sí, vamos al libro de Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18. Ya usted lo ha leído y lo conoce, pero permítame leerlo una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí dejamos ese pasaje. Este pasaje nos describe, hermano, cómo nosotros podemos enfrentarnos al enemigo espiritual que todo creyente tiene. No importa si tú piensas, no, yo no creo que él es tu enemigo. Y él quiere detener tu avance, tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Y hará todo lo que esté en su mano para detenerte. Entonces, ¿cómo debo enfrentar yo esos ataques? La Biblia nos dice cómo. Y lo primero que tú debes tener en cuenta, quiero mencionarte rápidamente 4 cosas importantes. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que para hacer frente al enemigo, usted debe nacer de nuevo.
Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tal vez usted me diga, bueno, yo eso no lo he leído en el capítulo 6. Si usted va al capítulo 1 y el versículo número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo está diciendo a quién le dirige toda esta enseñanza y a quién le dirige esta carta. Y entendemos que la enseñanza es dada en el contexto de aquellos que han creído, que han recibido a Jesús como el Salvador de sus almas y el Señor de sus vidas. Por eso la palabra dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quién son los santos? ¿Quiénes son los fieles? Son aquellos creyentes de la iglesia de Éfeso. Y evidentemente, cuando hablamos de un creyente, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona, para aquellos que se pregunten qué es eso de nacer de nuevo, es aquella persona que reconoce su condición pecaminosa, porque todos somos pecadores, aunque tú te creas la última maravilla del mundo, todos somos pecadores. Y dice la palabra que como tal, estamos separados de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad y nos acercamos a Dios pidiendo perdón, aceptando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, recibiendo por fe el regalo de la salvación, eso significa que nosotros nacemos. No se puede enfrentar a un enemigo espiritual en una condición de pecado o de oscuridad, hermano. En esa condición de pecado, en ese estado de condenación en la que se encuentra la sociedad, no se puede enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Dice la palabra, hablando de Satanás, el diablo, que él tiene autoridad, vamos a decir, él opera, como decíamos la semana pasada, en Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, él está trabajando, actuando, influenciando en aquellas personas que no conocen al Señor. En 2 Corintios 4:4 recordarán que también mencionábamos que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no crean en el Evangelio, para que la luz del Evangelio no les resplandezca. En ese estado evidentemente de muerte espiritual, de pertenecer al reino de las tinieblas, una persona evidentemente, hermano, no puede luchar contra el propio enemigo porque ya está de alguna forma en sus manos. La única manera de liberarnos, de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿sabes cuál es? Nacer de nuevo, entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y en ese momento ya nosotros estamos en condiciones para hacer frente al enemigo. La segunda cosa importante, hermanos, es que debemos fortalecer nuestra vida en el Señor. Si usted va al libro de Efesios que hemos leído anteriormente, en el versículo número 10, comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Piense por un momento. ¿Se imagina un soldado que vaya a la guerra y que no tenga fuerza ni siquiera para arrastrar sus propias botas porque le pesan demasiado, o su propio equipo de combate? Imagínese por un momento. ¿Cree usted que esa persona estará en condiciones de enfrentar a su enemigo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene fuerzas para arrastrar su propio equipo de combate, para arrastrar sus propias botas. Está tan debilitado que evidentemente no podrá hacer frente a su enemigo. La idea de fortalecernos en el Señor es que en una batalla contra nuestro enemigo espiritual, como ya hemos mencionado, no se libra por medio de intelecto. Esa batalla no se libra por medio de inteligencia o capacidad humana o fuerza, sino con la fuerza y el poder de Dios. Por eso la palabra comienza, antes de describirnos toda esa hermosa armadura que Dios nos ha provisto, Él dice: tienes que fortalecerte en el Señor. Nacemos de nuevo, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y evidentemente vivimos una vida de fortaleza en Dios. Y esa fortaleza solamente se consigue en Dios y en los recursos que Él nos ha proporcionado. ¿De qué manera? Por medio de nuestra relación con Él, hermano. Una relación a través de la oración, a través de la palabra, a través del estudio. Nosotros en esa relación de comunión con Dios recibimos la fuerza
que necesitamos para afrontar cualquier enemigo, llámese carne, llámese mundo o llámese Satanás. Es a través de esa relación que somos ministrados de parte de Dios para recibir la fortaleza que necesitamos y enfrentar ya sea cualquier enemigo o circunstancia adversa que trata de detenernos. Pablo nos enseña esta verdad citando un versículo que todo el mundo conoce, Filipenses 4:13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Puede decirlo? Todos a la vez no, hermano, porque si no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las versiones modernas de la Biblia dice de la siguiente manera: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Se das cuenta? Tú puedes enfrentarte a ti mismo, a tu propia carnalidad o concupiscencia. Puedes enfrentar la presión del mundo, puedes enfrentar al propio enemigo, Satanás, el diablo y todos sus demonios en la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios. La pregunta que nos pudiéramos hacer en esta mañana es: ¿te estás fortaleciendo en Dios? Si tuvieras que definir tu vida espiritual, ¿la definirías como una vida espiritual fuerte? O quizás encajaríamos en la definición que dice la Biblia, débiles en la fe. ¿Cómo te identificas tú? Todos quisiéramos ser creyentes fuertes espiritualmente. Eso es algo necesario para enfrentar al enemigo, hermano. Fortalecernos en el Señor, no un día, no un momento concreto, sino cada día de nuestra vida. En esa comunión y en esa relación con Dios tenemos que fortalecernos para seguir caminando en este camino de la fe, para pelear la buena batalla. La tercera cosa importante que la Biblia nos enseña en este pasaje, en el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Dios nos ha provisto todos los elementos, vamos a llamarle el equipo de combate, si le gusta más esa definición, que necesitamos para enfrentar al enemigo espiritual. Le decía la semana pasada que es llamada la armadura de Dios, armas de luz o armas de justicia, dicen otros pasajes. Y el nombre por el que son llamadas en la Biblia nos deja ver también en qué ámbito son efectivas estas armas. Por ejemplo, cuando habla de armas de la luz, nos está enseñando que estas armas son efectivas cuando andamos en luz. Luz y tinieblas son dos cosas diferentes. Luz representa la obediencia al Señor, el vivir en Cristo, y las tinieblas representan el pecado. Estas armas son efectivas, al llamarse armas de luz, se está describiendo de que son efectivas cuando nosotros andamos en luz. ¿Qué significa eso? ¿Que encendemos todo el local? No. Andar en luz significa cuando vivimos en obediencia a su palabra. Cuando vivimos de esa manera, de una manera ordenada delante de Dios, nosotros podemos enfrentar al enemigo con esas armas de luz. No pretendamos bajo ningún concepto vivir una vida de pecado y pretender vencer o resistir al enemigo. Es imposible. Llamadas armas de justicia también porque operan en armonía con la voluntad y el propósito de Dios. Estas armas son eficaces y obran cuando nosotros vivimos de una manera recta delante del Señor. Y el apóstol Pablo, tomando como referencia a un soldado romano, él hace una simbología de la armadura de Dios para que de alguna manera lo pudiéramos comprender. Por ejemplo, él habla acerca de que debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿De qué está hablando? El cinturón de la verdad tiene que ver con andar una vida de integridad y fidelidad a Dios, el cual es la verdad absoluta. Debemos vivir de esa manera y eso nos va a proporcionar libertad espiritual para afrontar la adversidad. Está hablando en un contexto de los que ya son creyentes, de personas que ya han conocido el Evangelio, que han aceptado a Jesús como su Salvador, que han sido justificados y santificados en Dios. Ahora, cuando habla el cinturón de la verdad, imagínense por un momento esa armadura. El cinturón en los soldados romanos era un cinturón ancho que se ponía en la cintura propiamente, y de alguna manera ese cinturón sujetaba todo el resto de la armadura. La coraza que se ponía para proteger el corazón, los pulmones, todo el pecho, iba sujeta también
a ese cinturón. La espada tenía un hueco para ser sujetada también a través de ese cinturón. La túnica que previamente se ponía el soldado romano antes de la armadura, todo estaba sujeto a ese cinturón. ¿Y de qué servía eso? Le daba libertad de movimiento. A la hora de una batalla, a la hora de caminar o de enfrentar cualquier obstáculo, toda su armadura, todo estaba completamente ceñido a ese cinturón y podía con libertad caminar. Igualmente, la verdad de Dios creída en nuestro corazón proporciona libertad espiritual para afrontar cualquier adversidad. El apóstol habla acerca de la coraza de justicia. Vivir de una manera justa y santificándonos en Dios o apartándonos del pecado cada día, ¿sabes qué hace? Protege nuestro corazón. La coraza era esa parte que se ponía en el pecho y parte de la espalda también. Protegía los órganos vitales, como vuelvo a repetir, puede representar el corazón. Nos ponemos la coraza de justicia cuando vivimos, como he mencionado, de una manera justa delante del Señor. Cuando decimos no al pecado y sí a lo que es recto delante de Dios. Nos habla acerca del calzado del Evangelio. Algunos dicen serían sandalias, qué tipo de calzado llevaban los soldados. Lo que sí le puedo decir que el tipo de calzado que llevaba un soldado romano de la época era algo muy importante en su armadura. Tan importante era que el ejército, por lo menos lo dicen los historiadores, que el ejército romano de la época ponía bastante atención al tipo de calzado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que caminar largos trayectos. No podía ser cualquier zapato, cualquier sandalia. Ellos tenían que enfrentar una batalla y ese calzado tenía que ser lo suficientemente robusto, fuerte, para que le diese estabilidad y firmeza, ya sea para caminar largos trayectos, para enfrentar todo tipo de terreno o para emplearse en una batalla. Ellos tenían que estar bien calzados. No tome esto como algo sin importancia. Y esto nos habla o simbólicamente nos da a entender acerca de la firmeza, de la estabilidad y del carácter para enfrentar la batalla. El Evangelio de Jesucristo. Usted se imagina un soldado caminando con chanclas. ¿Sabe lo que es la chancla, verdad? Esto no es solamente ahí en Canarias. Las chanclas, se imagina un soldado que vaya a la guerra con chancla, el pie va para un lado y para otro. Me pasó en una ocasión, hace 30 años, Loli estaba embarazada de Otoniel, y salimos a caminar, la mujer tenía esa panza allá arriba, y dice, bueno, es necesario caminar un poco, y fuimos a la avenida de una playa que se llama Arinaga, allí en Gran Canaria, y fuimos por la orilla, hay un paseo, hay un muro como de 90 centímetros o algo así, y a la caída al otro lado del muro que da para la playa donde rompía el agua hay como 3 metros de altura, 3 metros y medio. Yo iba con mis chanclas, tranquilamente chancleteando por aquella avenida y no se me ocurre otra cosa que la genial idea de subirme al muro a ver el agua cómo rompía allí. Imagínense, subí al muro de un salto, los dedos salieron por delante de la chancla como buscando algo donde agarrarse y no encontraron nada. Caí de cabeza, menos mal que había agua, porque si no me espaldillo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque no da firmeza, Entonces, un buen calzado para un soldado romano representaba firmeza, seguridad al pisar, al caminar. Así es el Evangelio en la vida de un creyente. El Evangelio nos da la firmeza y la estabilidad y el carácter para enfrentar al enemigo. Nos habla acerca del escudo de la fe para protegernos, lo dice claramente el versículo, para que podáis apagar los dardos del enemigo. El escudo romano había 2 tipos, uno era pequeño que lo utilizaban para luchar cuerpo a cuerpo, pero luego tenían otro tipo de escudo que medía como 75 centímetros de ancho y 1,20 de largo aproximadamente. Eso era como una pared, lo habrán visto en las películas por ahí. Y el soldado iba con ese escudo, se protegía con él. Prácticamente si se agachaba, su cuerpo quedaba totalmente protegido ante la flecha, ante cualquier ataque. Incluso hacían hasta una pared cuando venía un ejército enemigo, se unían todos y ponían escudo con escudo, lo habrán visto por ahí, y hacían una pared de resistencia. El escudo en la vida del creyente es la fe, la confianza que tiene depositada en la palabra de Dios. Y a través de esa confianza nosotros podemos enfrentar esas mentiras, esos ataques que el enemigo trae a nuestra vida. Por ejemplo, tú no tienes valor, Dios no te ama nadie.
¿Cómo nosotros respondemos de acuerdo a nuestra fe a ese ataque? Nosotros decimos que somos amados en Dios. Nos protegemos contra esa mentira, contra ese ataque, contra ese dardo, con el escudo de la fe. Yo confío en que Dios me ama con un amor eterno. Y así sucesivamente en cada uno de esos ataques. Nos habla acerca del yelmo. El yelmo representa el casco con el cual el soldado protegía su cabeza. Y esto simbólicamente tiene que ver con la seguridad de la salvación en Dios. Estoy confiado y seguro en que soy propiedad de Dios, soy salvo, he creído en Él, soy un hijo de Dios. La espada del Espíritu, como usted sabe, también hace alusión a la palabra de Dios, que la utilizamos como un arma defensiva contra el enemigo. Si se da cuenta, hermano, disponemos de toda esta armadura. No es algo que tengo que comprar. No es algo que tengo que conseguir por medio de mi esfuerzo. Bueno, voy a ver si me porto bien y Dios me da el escudo de la fe. O a ver si logro tal cosa, tal objetivo para conseguir la espada del Espíritu. Eso no es así, hermano. Dios nos ha provisto de toda esta armadura. Él nos la ha dado para que nosotros podamos enfrentar los ataques del enemigo. Y ¿saben qué? Deben formar parte de nuestro día a día. El evangelio, el andar de una manera correcta, el escudo de la fe, toda esta serie de cosas que he mencionado deben formar parte de nuestra vida día a día. La cuarta y última cosa que nosotros podemos hacer, entre otras, o por lo menos que nos enseña el libro de Efesios, es que tenemos la responsabilidad de resistir al enemigo. Es la idea que nos presenta el pasaje, que usted pueda hacer frente a ese ataque que su enemigo espiritual lanza en contra de su vida. Si usted va al versículo 16 que hemos leído anteriormente, dice la Escritura de la siguiente forma: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se dan cuenta? El enemigo te ataca. Es probable que usted esté diciendo, bueno, esto me parece a mí algo de ciencia ficción, absurdo, fantasioso. Usted puede pensar lo que quiera, es libre para ello, pero esto es una realidad. Ignorarla no va a cambiar el hecho. Hay un enemigo que quiere destruir tu vida. Y Dios te está diciendo a través de la palabra cómo tú puedes hacer frente a todos esos ataques y pelear la buena batalla de la fe. Debemos resistir al enemigo y sus ataques te van a llegar de muchas formas. No solamente a través de engaños a tu propia mente, de tentaciones, de acciones de maldad, inclusive que él utilizará otras personas para hacerte daño, a través de conflictos internos o conflictos con otras personas, a través del desánimo, a través de frustraciones, a través de fracasos que te estarán atormentando, a través de necesidades que te hacen dudar incluso acerca de la fidelidad y del amor de Dios para tu vida, desmotivaciones, temores y un largo etcétera de cosas que podemos experimentar en nuestra vida. ¿Me estás diciendo que detrás de todas estas cosas es Satanás el que las ha provocado? No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que Satanás haya provocado todas esas cosas que he mencionado, pero sí digo que él utiliza esas situaciones para hacernos daño y para atacarnos en nuestra vida. Y sí, algunas de ellas son el resultado directo de sus ataques. Yo no puedo generalizar y que cualquier problema que tú tienes es un ataque del enemigo. No estoy diciendo eso. Porque ¿cuántas malas decisiones tomamos nosotros, hermanos, a lo largo de la vida? Y sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones. Voy a decir, no, ese es el diablo, no, ese fuiste tú, que tomaste una decisión incorrecta, que hiciste lo que no tenías que hacer, pero el enemigo aprovecha la oportunidad y te atormenta por medio de ese problema, por medio de esa dificultad o las consecuencias de esa mala decisión. Pero también es cierto, hermano, de que hay situaciones que él crea que son el resultado directo de sus ataques. ¿Qué puedo hacer? La Biblia dice, debes resistir ese ataque. En el versículo 13 dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿A qué está haciendo referencia la Biblia cuando habla del día malo? Hace alusión a esos momentos intensos o los momentos más intensos de sus ataques
que pueden llegar a nuestra vida por medio, por ejemplo, de una crisis. Hay problemas que se solucionan todos los días, problemas más grandes, más pequeños, pero hay problemas que a veces se agudizan mucho y que se convierten en una crisis en la vida. Una crisis en medio de la familia. Una situación conflictiva que se prolonga no solamente por días, sino semanas y meses. Eso le llamamos una crisis. Una crisis que puede ser de salud económica o de cualquier índole. Es como dijéramos que se intensifica. Ese es el día malo. Y la idea que debo tener o el pensamiento que debo tener en ese momento es resistir. ¿Qué implica resistir? La idea de esta expresión significa no dejarnos mover de donde estamos. Si usted está firme en Dios, si usted está creciendo en Dios, no deje que ese ataque lo mueva. Usted tiene que resistir, yo tengo que resistir, como iglesia tenemos que resistir a ese ataque que viene del enemigo. Y la idea es que no voy a pelear con cuanto demonio salga por ahí, no, la idea es que voy a hacer frente a esa situación confiando en Dios y con la armadura que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para no ceder, para no caminar hacia atrás. La idea de resistir significa enfrentar esa situación, mostrar resistencia, oponernos a las intenciones del enemigo o no dejarnos arrastrar. Esa es la idea de resistir. Si el enemigo ve que tú estás creciendo espiritualmente, él hará todo lo posible para hacer que retrocedas en tu vida cristiana, que ya no tengas interés en estudiar la palabra, que ya no tengas interés en orar, que ya no tengas interés en la comunión los unos con los otros. Él intensificará todos sus ataques para que eso suceda. ¿Qué vas a hacer? Ay, Señor, resiste. ¿De qué manera? Confiando la palabra. Defendiéndote de esos ataques por medio de tu fe, la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Ese es el escudo. Haciendo frente a esos pensamientos o ideas torcidas o ideas que dañan tu vida con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y así sucesivamente. Entonces nosotros estamos resistiendo, hermano. La pregunta se plantea: me estás hablando de resistir. Me estás diciendo que debo hacer esto o lo otro, pero realmente ¿cómo yo puedo resistir esos ataques? ¿Cómo puedo hacer frente? ¿Cómo puedo mantenerme en mi misma posición sin ser arrastrado? Una de las cosas que nos va a ayudar es lo que dice el versículo 18, y estoy terminando. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esa es la actitud que como creyentes debemos tener ante los ataques del enemigo. Resistimos, y lo resistimos de una manera determinada. La manera que es manteniendo una comunión intensa y constante con Dios. Esa es la idea que nos sugiere el pasaje cuando habla de orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La idea que nos sugiere es vivir una vida de comunión intensa y constante con Dios. No, hoy sí, 2 días no, mañana sí, el mes que viene otra vez. No, hermano. Así no se puede hacer frente al enemigo. Nosotros necesitamos esa dependencia constante de Dios, vivir la vida cristiana en comunión constante con Dios. Yo no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de que usted se pase 24 horas de rodillas en su casa. Estoy hablando de tener una comunión donde hay tiempo para la palabra, donde hay tiempo para el Señor, donde hay tiempo para la adoración conjunta y toda esta serie de cosas. Una comunión constante y continua. Lo que no se puede hacer es que durante una época tengo comunión y durante otra no tengo, y así sucesivamente voy y vengo en esa relación con Dios. Evidentemente es difícil enfrentar al enemigo de esa manera, y probablemente seremos víctimas fáciles de él y de sus ataques si andamos así. La idea es orando, que dice el pasaje, en todo tiempo, de manera constante. Y la expresión orando va más allá de una oración, tiene que ver con una comunión con Dios. Santiago, capítulo 4 y verso 7 nos transmite esta idea cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Fíjese el orden que está escrita la palabra o este pasaje. Someteos a Dios. ¿Qué tiene que ver esto de someterse a Dios? Vivir en comunión, en sujeción a Él, en obediencia a Él. Cuando hacemos eso, estamos en condiciones ¿para qué? Para resistir al diablo. Y si resistimos al diablo, ¿qué?
Él huirá de nosotros. Y así sucesivamente. Hermanos, concluyo en esta mañana diciéndoles que sinceramente, me gustaría decirle que nunca sufrirá ataques del enemigo. Me gustaría decírselo. Pero sería engañarle o hacerle creer algo contrario a lo que enseña la Biblia. Los ataques del enemigo, los ataques de la propia carnalidad de uno, incluso de la presión de este mundo, van a estar ahí siempre. Mientras estemos en este mundo, experimentaremos luchas espirituales cuyo propósito será alejarnos de Dios, apartarnos del Señor. Pero ante esta situación quiero recordarte, por medio de lo que has escuchado en el día de hoy, que no estás indefenso. En esos momentos donde, o esos días malos que mencioné también, o como nos dice la Escritura, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier ataque e incluso permanecer firme después de ese ataque. Dios lo ha provisto todo. Te recuerdo, si quieres vencer al enemigo, debes nacer de nuevo. En el reino de las tinieblas no se puede vencer al enemigo, tienes que pasar al reino de la luz. A algunos les suena esto como el título de una película, ¿no? No, pero es así. La Biblia lo habla, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Debes estar en el reino de la luz para poder utilizar las armas de la luz y vencer los ataques del enemigo. Número 2, debes fortalecerte en Dios. Es lo que hemos leído en el libro de Efesios. Una vida espiritualmente débil no puede hacer frente a los ataques. Es como ese soldado que te mencioné que malamente tiene fuerza para arrastrar las botas que tiene puestas o la mochila donde lleva su equipo de combate. ¿Cómo va? De unos estornudos se mata el hombre. Debes fortalecerte en Dios. Y esto es algo, hermano, que debemos hacer todos los días. Así como todos los días nos alimentamos, así como todos los días nos vamos a la cama a descansar para reponer nuestra fuerza, en términos espirituales también. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Número 3, ponerte la armadura de Dios cada día. Él te la ha dado, la tienes, simplemente tienes que utilizarla. Y número 4, resistir al enemigo. No se trata de salir corriendo, se trata de hacerle frente. No se trata, como dije la semana pasada, de ir a una casa de demonios o una casa de brujas, o voy a ver si pillo en la calle esta el demonio tal. Como muchas veces se oye de cosas por ahí, el demonio de no sé qué está en la zona de Sama, el demonio de no sé qué. Eso no es así, hermano. El demonio, los ataques del enemigo van a venir sobre tu vida. No te preocupes que van a llegar. Mi preocupación debe ser estar preparados para enfrentar esos ataques. El centro de mi vida es caminar en la dirección que Dios ha marcado para mí, hacer la voluntad de Dios, vivir la vida de Cristo en mí. Ya el enemigo que se preocupe en venir a atacarme, él vendrá. Eso nos enseña la palabra. Pero mi responsabilidad como creyente y la tuya también es estar preparado para resistir esos ataques, para pelear la buena batalla. Y en todo ese proceso de tu lucha o tu ataque, ¿sabes qué? Dios estará contigo. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente, etcétera, etcétera. Pero yo voy a estar contigo en todo momento. Parafraseando ese pasaje, yo voy a estar contigo en cada paso que tú des para luchar, en cada batalla que tú vayas a enfrentar. Yo estaré contigo en todo momento. En medio de nuestras batallas, el Señor está con nosotros también. Él está ahí para ayudarnos, alentarnos, cuidarnos, ministrar nuestras vidas. Pero tenemos que pelear nuestras batallas. Yo no puedo pelear su batalla y usted tampoco puede pelear la mía. Podemos orar los unos por los otros, podemos consolarnos, animarnos, exhortando unos a otros, pero tu batalla es tu batalla y la mía es la mía. Y cada uno tiene la responsabilidad como creyente y como dijo Pablo, he luchado por obedecer a Dios. Esa es la buena batalla. Por lo tanto, te animo en esta mañana, hermano, que ante cualquier ataque del propio enemigo de tus almas, no te acobardes. No digas yo no puedo, soy débil, soy incapaz. No hagas eso, sino fortalécete en Dios. Y la fortaleza de Dios, que no sea cuando eres atacado, sino en todo momento.
No esperes a un ataque para tomarte en serio tu vida espiritual. No esperes a pasar por una situación complicada en tu vida, por una crisis en tu vida, para luego buscar a Dios. No, busca a Dios. Busca a Dios cada día. Busca fortalecer tu vida espiritual cada día para que cuando venga el momento del ataque, tú estés en óptimas condiciones, preparado para resistir al enemigo de tus almas, de tu alma. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Recuerda, pelea la buena batalla. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.